Ciudades Invisibles. Hoy importa diversos temas que hacen a la vida en comunidad. El Servicio de Paz y Justicia SERPAJ presentó 2 informes sobre tortura y tratos inhumanos en privación de libertad aquí en nuestro país. Uno está concretamente enfocado en infancias y adolescencias y otro en adultos. Fueron presentados ante el Comité contra la Tortura, que se llama CAT, por sus siglas en inglés, en Ginebra. Y para comentar un poco sobre estos informes es que recibimos a Andrea Sorondo, que es integrante de esta organización de SERPAJ. Andrea, bienvenida a Ciudades Invisibles. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos y a todas. Bien, contanos un poquito acerca de estos informes, cómo surgen, en qué contexto se armaron estas presentaciones del estado de situación de nuestro país. Bien, bueno, el CAT, el Comité contra la Tortura, sesiona, es donde ahí se firman los tratados y convenciones de derechos humanos y los países que adhieren a esas convenciones, que Uruguay es uno de ellos, cada tanto tiempo deben revisarse ante el comité, ¿no? Uruguay ya ha participado en otras sesiones del CAT, no es la primera vez, y bueno, este año tocaba su participación. El comité le pide al Estado uruguayo que presente informes sobre determinados nudos críticos y vulneración de derechos de la sociedad, y donde ahí son revisados ante relatores, y también el comité le solicita a la sociedad civil, ¿no?, que presente los informes alternativos que complementen o que den otro tipo de informaciones a los informes que ya ha presentado el Estado. En este marco, bueno, es que SERPAJ, en conjunto con la Organización Mundial contra la Tortura, es que elabora estos 2 informes en un trabajo que se viene realizando hace 2 años. Como tú mencionaste, hay un primer informe que se elabora en coalición con el Comité de Derechos del Niño del Uruguay, que abarca una serie de puntos respecto a infancias y adolescencias, lo que tiene que ver con privación de libertad adolescente, las regresiones normativas que se dieron en estos últimos tiempos. También abarca lo que tiene que ver con salud mental en adolescentes, homicidios y niños, niñas y adolescentes con referentes privados de libertad. Y por otra parte está el informe de adultos, que ese informe abarca también una serie de puntos, intenta dar cuenta sobre la situación crítica del sistema carcelario de adultos, tanto para varones como de mujeres. También hay con algunas menciones a las regresiones también normativas que se dieron en este último tiempo. Bueno, los cambios en la ley de procedimientos policial. Y también sobre los momentos y el procedimiento de los allanamientos en determinadas situaciones. Bien. Entonces, en esos informes es que, bueno, se intenta dar como un pantallazo y complementar la mirada que dio el Estado a esos nudos y puntos críticos que hemos identificado. Claro, un poco el sentido de que lo hagan organizaciones de la sociedad civil, por supuesto, es el ejercer de contralor, ¿no?, de todas las situaciones, porque no tendría demasiado sentido, sino que el Estado se compromete y el Estado mismo es el que responde si cumplió o no. Tal cual, sí, bueno, desde ese lugar es donde se intenta, ¿no?, construir esa mirada y bueno, desde ahí creemos importantísimo el rol de la sociedad civil, justamente como contralor, no solamente como denunciante, sino también de forma colaborativa, ¿no? La idea es que no es solamente estar marcando lo malo, sino la idea que también se puedan generar diálogos e intercambios para justamente contribuir, ¿no? Porque, bueno, uno dialoga con el sistema político, entonces, además, bueno, en los casos que haya que denunciar se hace, pero bueno, también desde un lugar, desde nuestro rol, que creemos que es importantísimo de las organizaciones sociales, que justamente es complementario, 2 roles diferentes, pero bueno, la idea es como poder justamente articular y generar ciertos diálogos para justamente contribuir en determinadas áreas específicas. Bien, vos nos diste un pantallazo general de estos 2 informes, como decíamos, uno el de infancia y adolescencias y otros el de adultos. Centrémonos primero en, si te parece, en el que está vinculado a infancias y adolescencias. ¿Cuáles fueron las principales observaciones que hicieron ante el comité? Bien,
los primeros puntos o los nudos sumamente más críticos es, bueno, tienen algo que ver también con la historia de Serpaj y los ejes de trabajo, ¿no? Que es privación de libertad adolescente. Serpaj hace mucho tiempo que está trabajando en esa temática desde diferentes roles, ya sea mediante un convenio con INISA y como también monitoreo al sistema. Y bueno, en este marco que trabajamos en conjunto con la Organización Mundial contra la Tortura, es que desde 2019 se realizan monitoreos a los centros de INISA. INISA es quien gestiona las medidas socioeducativas de los adolescentes que cumplen una medida privativa de libertad. Y bueno, en dichas recorridas se encontraron diferentes situaciones que se etiquetan, se ponen bajo el rótulo, sí, de golpizas, determinados malos tratos hacia adolescentes, encierro excesivo, que obviamente esto se puede, INISA cuenta con 14 centros, no pasan todos los centros de la misma forma, pero bueno, hay ciertos centros que tienen una impronta mucho más carcelaria, ¿no? Como una gestión mucho más adulta, que obviamente esto no favorece en nada, primero que viola los derechos humanos de los adolescentes, pero a su vez no favorece ni el cotidiano ni el proceso de los adolescentes en dichos centros. Por otro lado, hacemos un fuerte hincapié en esto que también mencioné hace un ratito, sobre las regresiones en el marco normativo, ¿no? En la legislación que implica a la privación de libertad adolescente. Nosotros en su momento tuvimos oportunidad también de asistir en el Parlamento a partir de la presentación de la ley de urgente consideración, y bueno, hay ciertas modificaciones que fueron plasmadas y se están ejecutando que realmente es de un gran riesgo las medidas que se efectuaron, como por ejemplo la extensión a 10 años de privación de libertad, modificaciones en semilibertad, mantenimiento de antecedentes, que efectivamente esto a largo y mediano plazo va a empezar a tener consecuencias complejas. Y otro punto que también resaltamos fue la gestión de los centros de salud mental para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Como promoviendo e incitando, ¿no? A otro tipo de tratamientos, ¿no? Que no sea solamente una clínica psiquiatra, donde también ahí prevalece el encierro y determinadas prácticas que tampoco favorecen la inserción y bueno, genera solamente una cuestión de encierro en los adolescentes. Claro, vos lo señalabas un poco al principio, el espectro de centros de privación de libertad de INISA es muy variado, ¿no? Podemos encontrar desde algunos más de cárcel tradicional y otros que funcionan en algo más similar a una dinámica de hogar, por decir de alguna forma. Por eso es que el abanico es extremadamente amplio y allí es que se encuentran justamente en algunos casos. Una de las cuestiones principales que me gustaría destacar es que esta información que ustedes recopilaron la hicieron principalmente a través de entrevistas. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, exactamente. Primero, como tú decías, el abanico y las características del centro son únicas y particulares. Varía mucho la gestión del cotidiano según cada centro. Y desde el 2019 es que se hace un monitoreo, que esto implica una visita a los centros, en alguno de ellos más que una visita, ¿no? Y en diferentes instancias se hace recorrida para, bueno, apreciar y dejar constancia de las condiciones edilicias, de cómo funciona ese cotidiano, ¿no? Lugares de almuerzo, lugares de recreación, patio, condiciones de las celdas. Se mantiene una reunión con las autoridades de cada centro y a su vez se mantienen entrevistas y diálogos con algunos adolescentes que quieran, digamos, conversar con el equipo de monitoreo. Que esas visitas las realizó tanto Serpaj como en colaboración con el Comité de Derechos del Niño del Uruguay. Uh-huh. Las situaciones que se describen en algunos casos, por algo se presentan ante el Comité de Tortura, son justamente de tortura, no son solamente situaciones, digamos, de malos tratos o de condiciones no dignas para evitar un espacio de privación de libertad. Hay situaciones, por ejemplo, de golpizas y omisión de asistencia, lisa y llanamente, que ustedes se encargan de detallar en el informe. Exactamente, sí. Eso es a partir de una situación que se dio en un centro que fue de público conocimiento. De hecho, Serpaj lleva adelante la denuncia en fiscalía a partir de estas visitas de monitoreo, ¿no? Es que se llega a esta situación y además por el impacto que tuvo en la empresa, porque efectivamente fue una situación gravísima donde se constata una golpiza y omisión de asistencia hacia un adolescente. Y bueno, efectivamente, a ver, también está bueno
marcar que si bien hay determinados mojones y se identificaron determinadas situaciones, la historia compleja de INISA no es de hoy, ni de hace un año atrás, ¿no? De hecho, ya tenemos constancia de otras situaciones también de años anteriores que también hubieron episodios de golpizas. Entonces, también esto es una alarma que se vuelve a encender, ¿no? Porque de hecho, si bien nosotros ahora presentamos ante el CAT esta situación, la última vez que sesionó Uruguay también se presentaron situaciones de golpizas y malos tratos y tortura en ese momento SIRPA, ¿no? Entonces, obviamente, cada situación se va a denunciar, pero también nos importa marcar la historicidad de las instituciones y las trayectorias, que no son cosas nuevas, sino que son hechos sistemáticos que se repiten una y otra vez, independientemente quién gestione el instituto. Uh-huh. Pasando al plano de adultos, allí ustedes se encargan de detallar sobre todo sobre la situación normativa, como decías al principio, vinculada específicamente al tema de los procedimientos policiales. ¿Qué es lo que ustedes relevaron en este sentido? Bueno, también los cambios que introduce la LUC en la Ley de Procedimientos Policiales, hay como una serie de puntos, ¿no?, que se modificaron, que dan constancia de un accionar de la policía discrecional, donde también a la hora de llevar a cabo los procedimientos policiales se crean nuevas figuras delictivas que con penas de cárcel, ¿no? Eso es como algo bastante que hacemos hincapié, ¿no? Como agravio a la autoridad y a resistencia al arresto, ¿no? Que terminan hasta con 4 años de prisión, en un marco que también como bastante vacío, ¿no? Porque, bueno, que resistencia al arresto en realidad es como, bueno, ¿qué es, no? Porque una cosa es ponerse nervioso, ¿no? Entonces genera una discrecionalidad de la policía a la hora de su actuación. Que esto también en su momento, cuando se creó la Ley de Procedimientos Policiales, nosotros también manifestamos nuestra preocupación, ¿no? Una cosa es importante establecer protocolos de actuación, el uso de las fuerzas, el uso de las armas de la policía como funcionario público, pero bueno, tanto la ley en su momento de la creación como los cambios normativos actuales en la LUC, creemos que en realidad esto genera como una mayor conflictividad, ¿no? Y un rol que también expone a la policía, ¿no?, a situaciones complejas, donde muchas veces hemos manifestado y entendemos que el rol de la policía a veces tiene que estar mucho más limitado y también, bueno, focalizar, ¿no? Porque a veces la policía actúa en diferentes y millones de situaciones, entonces hay un marco tan amplio que es como sumamente ser mucho más cuidadosos a la hora del accionar policial para evitar ciertos conflictos que pueden ser irremediables en algunos casos. Sí, y además, un poco lo que vos nos relatás va en el sentido de que también está pasando en nuestro país, de que pareciera que todo se quiere solucionar simplemente por la vía de la cárcel, de la prisión, olvidándonos del contexto ya de por sí crítico que tiene Uruguay en materia de población carcelaria. Exactamente, tal cual, y esto es como, ¿no? Por eso es como importantísimo la historicidad de nuestro país, ¿no? Cómo solucionamos mediante el encierro, de hecho, no sé, llevándolo a momento dictadura, por ejemplo, Uruguay fue uno de los países también con mayor presos políticos, y bueno, hay una cuestión de una práctica institucional que tenemos cultural, totalmente, que lleva, ¿no?, como al castigo, ¿no?, anulo esto, y por eso cuando hablamos del sistema carcelario de adultos o adolescentes tiene que ver con justamente el rol de la policía, el rol de la sociedad, ¿no?, y qué políticas de seguridad implementamos, porque, a ver, la cárcel, tanto para adultos como para adolescentes, es el último eslabón de una cadena punitiva, que, bueno, es la situación que estamos hoy en día, ¿no? Tenemos mucho mayores normas punitivas de, bueno, castigo, pero tenemos cárceles explotadas, con un crecimiento exponencial, ¿no?, con las condiciones hipercríticas, o sea, hoy en día estamos sobre los 14.000 personas privadas de libertad, en cárceles que no dan abasto, que no hay actividades, que obviamente el sistema no puede responder tanto en salud como un montón de cosas, pero bueno, si bien hay que atender porque es una emergencia actual la crisis que tiene el sistema carcelario, ¿no? De hecho, hace poco Petit, el comisionado parlamentario, presentó el informe con cifras
bastante asombrosas, pero tiene que ver con una cadena de situaciones, ¿no? Que cómo gestionamos la seguridad en nuestro país, ¿no? Efectivamente, siempre vamos por una línea hiperpunitiva que no está siendo una solución o algo alternativo para cómo vivimos en nuestra sociedad, ¿no? Tal cual. Como para ir redondeando, Andrea, hay un apartado fundamental en el cual nos gustaría detenernos, que es el tema de mujeres privadas de libertad. ¿Qué fue lo que ustedes diagnosticaron en este sentido? Bien, si bien siempre en el sistema carcelario, tanto adolescentes como adultos, la población mayor es de varones, masculina, sí. Pero bueno, nos importó destacar el crecimiento exponencial en este último tiempo de mujeres privadas de libertad, que esto lo que podemos empezar a visualizar es que está teniendo una relación directa con las normativas, con el cambio normativo respecto a mujeres, específicamente con la gestión de estupefacientes, ¿no? Que también una cosa es la gestión de estupefacientes, pero hay que también, cuando uno dice y elabora determinadas cosas, lo multifactorial de esto, ¿no? Las mujeres como jefas de familias, a veces sostén tanto de parejas privadas de libertad como de sus hijos, el rol de la mujer, y que la termina criminalizando, y es eso, alertamos sobre el crecimiento en muy poco tiempo de la cantidad de personas, de mujeres privadas de libertad, que por ende tiene consecuencias directas también en sus condiciones de reclusión, ¿no? Porque bueno, una cosa es determinada cantidad de personas, y si eso crece muy rápido, va a tener consecuencias directas en el cotidiano, y con el plus, ¿no? En esto también de que a veces la perspectiva de género queda sumamente perdida en lo que tiene que ver el sistema carcelario, que muchas de esas mujeres, madres, están con sus hijos o hijas en situaciones de encierro. Entonces, claro, hay como una mirada que es necesaria hacer mucho más específica, justamente porque estamos hablando también de, además de mujeres, de personas menores de edad. Claro, no hay, en la mayoría de los centros, no se contemplan muchas de las situaciones de estar con sus hijos y sus hijas, o sí se contempla esto, pero son las condiciones lo que no se respetan de poder tenerlos en condiciones dignas. Hay un centro específico para mujeres con... ¿Un centro? Sí, dentro de la unidad 5, de la unidad 9, hay un sector que es específicamente para madres con hijos y hijas a cargo, que según las edades, ¿no? Porque no es que el niño pueda estar a cargo de, claro, toda su vida, y depende del tiempo de privación, pero también pasa, capaz que si es niño o más adolescente, no puede obviamente ingresar con su mamá. Entonces, ¿qué pasa con ese adolescente o niño de capaz 9 años, que su mamá está privada de libertad, generalmente su papá? O sea, entonces hay toda una mirada específica que hay que poner y pensar y sobre qué pasa con los niños también que están en situaciones tan cercanas al encierro a partir de sus referentes adultos. ¿Esto cómo sigue ahora? ¿El Comité contra la Tortura, digamos, le regresa estas observaciones al Estado uruguayo para que tome medidas? Exactamente, sí. Uruguay sesionó el 4, 5 y 6 de mayo, donde la sociedad civil presentó sus informes y el Estado uruguayo también. El comité presentó determinadas preguntas a partir de los informes que se presentaron, y bueno, en estos próximos días estaremos recibiendo las recomendaciones que realizaron los relatores al Estado uruguayo. Bien, perfecto. Andrea Sorondo, integrante de Serpaj, muchas gracias por estos minutos en Ciudades Invisibles. Muchas gracias a ustedes. Estás escuchando Ciudades Invisibles.